nosotros las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Jóvenes, favor de ir a las clases con sus maestros y maestras. Hermano Noé, favor de enseñarnos la palabra de Dios. Bueno, a ver si se oye bien para allá, atrás. Ok, hermano. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Vamos a empezar la clase de esta tarde. Hermano, ya se me está olvidando su nombre. Yo sé. Hermano Álvarez, bienvenido. Ya teníamos ganas de verlo. Ok. Dice mi señora, le dice Felipe. Hermano Álvarez. Qué bueno, ¿cómo le fue por allá, hermano? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno, hermano. ¿Sus familiares se quedaron bien por allá? Qué bueno. ¿Qué, ya no lo quisieron hacer de cenar? Ah, bueno. Digo, entonces, ahora voy. Bueno, así es. Bueno. Ya que el hermano Ildefonso parece que este día él necesitaba descansar también, está en su casa en Corpus, pero este fin de semana predica en Houston, lo que hay que estar orando por el trabajo que está haciendo allá en Houston y para que todo salga bien también. So que nos han dejado el encargo del estudio de esta tarde, hermanos. ¿Okay? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios y vamos a ir a capítulo 1. El Evangelio de Salvación. Ese es el tema que vamos a estudiar esta tarde, hermanos. ¿Okay?
Ok. En el 1 Corintios capítulo 1 vemos al principio de la escritura donde dice el apóstol Pablo en el versículo 1, dice, Pablo se hace una introducción a la iglesia de Corintios, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y ¿qué? Nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, y todos los que invocan también el nombre de nuestro Señor, quiere decir en todas partes. En esta tarde, ya lo hemos repetido este versículo anteriormente, se está invocando el nombre de Dios. ¿Okay? Y eso es lo que es la predicación o los estudios, invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ir a Dios en oración antes de dar más, seguir adelante. Señor Padre bendito, Padre celestial, estamos ante su presencia, Padre, en esta tarde. Primeramente, para darle gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos como su santa iglesia, Padre, para así adorar y glorificar su santo nombre. Le pido, Señor, como su siervo, Padre, que me dé la facilidad de recordar todo lo que me ha usted dictado a través de la Escritura, para poderlo exponer y que sea entendible para aquellos oídos que lo reciben. Esté con la iglesia, esté con su siervo y guíenos, Señor, a través de su palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Okay. Sabemos que decimos muchas veces, es por eso que a veces hace uno pausa, que la primera carta a los Corintios. Pero si leemos el capítulo 5, versículo 9, a veces nos saca un poquito de fuera de contexto, porque realmente parece que hubo otra carta antes de esta. No sé si alguien pueda leer ahí capítulo 5, versículo 9 de Primera de Corintios. Okay. Ahí está. Entonces ya esto, si aquí está escrita esta carta, quiere decir que hubo otra carta. Y luego dice, los he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. O sea, ya había problemas en la iglesia de Corintios. Ya había problemas. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, es porque él ha recibido noticias de la iglesia de Corintios no muy agradables, realmente no muy agradables, y estaba preocupado. En el capítulo 1, versículo 11, nos dice ahí, nos dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, dice, míos, por los decloes que hay entre vosotros, contiendas. Hay problemas en la iglesia. Y si nos vamos al capítulo 5, versículo 9, les da otra exhortación similar a lo que va a dar en la primera carta de Corintios, que es lo que estamos leyendo. Entonces, la iglesia de Corintios tenía problemas, hermano. Y pues era muy triste para Pablo, ya que él fue el que fundó la iglesia de Corintios en su segundo viaje de ministerio. Él fundó ahí y escribe esta carta cuando él estaba en Éfeso. ¿Okay? Así que el panorama que le habían presentado a Pablo no era muy agradable, era muy triste. Y yo creo que todos nos sentiríamos de la misma manera cuando sabemos que la iglesia tiene problemas entre los mismos miembros. Quizás los que causan el problema se alegran de que con su palabrería o su manera de ser fuerte dominan al otro más débil. Pero si hablamos cristianamente, hermanos, con el corazón en la mano, como decimos, el problema en la iglesia debe de ser de tristeza, hermano. Porque, ¿qué haría Jesús? ¿Acaso Jesús aceptara estas cosas? No, no las aceptara. Entonces, por ejemplo, en Corintios había división. Había divisiones. Eso lo podemos ver en Corintios capítulo 1 y versículo 10. Y había muchos tipos de discusiones también, discusiones desagradables.
Eso lo podemos ver en el capítulo 3, del versículo del 1 al 3. Y todavía sí pueden leer un poquito más. Estoy agarrando nomás ciertos versículos del principio para que empiecen la lectura. Cuando ustedes acudan a leerla, ya puedan leer el resto también. En adelante, podemos decir. En 3 también había inmoralidad. Capítulo 5 y versículo del 1 al 2 en adelante. Había inmoralidad también. Y luego se decía también, no aceptaban o negaban el apostolado de Pablo. También se discutía entre ellos. Fíjense todas las discusiones que había, los problemas que existían. Y luego discutían sobre una discusión, vamos a poner, sobre ¿cómo decir? Apostolado, el apostolado. Una discusión, sí, negativa al apostolado. De Pablo. También. Esto lo podemos ver en el capítulo 9, versículo del 1 al 5 en adelante. Y podemos usar la 5, también los sacrificios a ídolos. Ídolos, y esto lo podemos ver en el capítulo 10, versículos 20 y 21 en adelante. Pero fíjense todos los problemas que había en esta iglesia y todo lo que según, lo que Pablo necesitaba atacar. Divisiones, discusiones no gratas. Uno entre otros se discutía, inmoralidades. Había discusiones, decían que Pablo no era un apóstol legítimo. Y Pablo se los aclara también. Pero también había gente que sacrificaban a los ídolos, hacían sacrificio a los ídolos. Entonces Pablo estaba completamente decepcionado, porque realmente la exhortación que él da es bastante fuerte. Aunque les habla con mucho cariño en la introducción, porque fíjense cómo les dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, o sea, ya una vez hechos cristianos, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nosotros, santificados, santos. Estas palabras no quedan con esto. Realmente no quedan. ¿Cómo que santificados, santos? Sí, todos hemos sido santificados y todos nos podemos considerar santos, pero necesitamos reconocer que esto no debe existir dentro de la iglesia y en ninguna parte. No es nuestra persona como cristiano. Y él todavía así le da su lugar. Y ahorita vamos a ver más de eso. Así que estos problemas hermanos, estaban deshaciendo la iglesia. Y todavía en el presente hemos visto iglesias que desaparecen, pero es por falta de enseñanza, por falta de sabiduría. Hay veces que el predicador, por tratar de ganar más gente, no almas, gente, empieza a violar las leyes espirituales que Dios nos da a través de la palabra. Entonces empieza, alá y se va, porque a mí me gusta, porque así lo quiero yo. Y esas cosas no quedan dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que estar guiados por la Santa Escritura. Y lo que la Escritura nos mande, eso es lo que debemos hacer. Por eso todas las iglesias de Cristo deben funcionar exactamente iguales, porque es la misma palabra.
es la misma palabra. Uno la predica, como dice Pablo, nosotros plantamos, nosotros regamos, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios lo da. Y cuando decimos plantamos es cuando predicamos la palabra. Regamos porque seguimos insistiendo en predicar la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Pero a veces nosotros desbaratamos el patrón ese del crecimiento porque empieza a haber problemas. Hay hermanos, hay hermanas, demasiados sentidos, demasiado, que su coraje lo ponen adentro y no lo sacan, pero lo demuestran en su cara. Eso también son argumentos desagradables. Son argumentos desagradables para la iglesia. El cristiano es alegre, es humilde, ¿okay? No hay una razón, porque dicen que el enojo también es pecado. Y ese es uno de los puntos donde muchos pecamos con el enojo. Así que el enojo es un pecado. ¿Ok? Así que cuando el apóstol Pablo le dice aquí a los llamados, vamos a ir al capítulo 1, versículo 26. ¿Quién lo puede leer ahí? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ok. Así que, dice, así que todos los problemas de la iglesia que llevaron a Pablo a empezar casi al principio de la carta, a exhortar a los hermanos de Corintios, y les dice, vocación. Si veamos la palabra vocación en el griego, hermano, se traduce llamados. Así que leamos con la palabra llamados. ¿Qué nos dice? ¿La puede leer otra vez, hermano? Quite vocación y ponga llamados. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento. Muchos sabios según la carne. Ok, ahí está. Pues mirar, hermano, vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios según la carne. O sea, Dios, la predicación, la palabra de Dios, no nos atrajo por la sabiduría humana. Nos trajo por la sabiduría espiritual. Recuerden que su llamado no fue con palabras de hombre, fue con palabras de Dios. ¿Ok? Y luego dice ahí más adelante en el 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y luego dice el 29, ¿qué dice? Entonces, no debe haber discusiones, no debe haber divisiones, porque nosotros no nos trajo la palabra humana, sino la palabra de Dios. ¿Y qué escogió Dios? A lo más vil, dice el mundo, a lo más vil. O sea, cuando nosotros estábamos en pecado, dice, pues a mí no me encontró sin casa, sin carro, si no me encontró. Pero hermano, cuando habla de vil, quiere decir que cuando nosotros todavía no entregábamos nuestra vida a Dios, éramos los más viles del mundo. Éramos los más pobres del mundo, porque no teníamos a Dios con nosotros. Entonces, aquí, ¿cómo fue que Dios llamó a quiénes? ¿Quiénes son los llamados? Nos dijo el versículo 2. ¿Qué nos dijo el versículo 2 del capítulo 1? Sí. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Ok? Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Y lo que no, la contra de lo santo y lo contra de lo purificado es, o sea, de lo limpio, la contra, lo más vil. Pero una vez que fuimos llamados y aceptamos, tenemos a ser lo más limpio que existe para Dios. Y todavía me pregunto, ¿por qué estos problemas? ¿Por qué no somos aptos de no causar divisiones sabiendo que no es bueno para la iglesia?
no sé exactamente qué otras más palabras haya usado Pablo, aparte de las que ya tiene escritas, pero yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué esto? ¿Por qué discusiones? ¿Por qué inmoralidad? ¿Por qué negativeces? ¿Por qué sacrificios a otros ídolos? Y cuando hablamos de sacrificios a los ídolos, dice, yo no le pongo veladoras, o le pongo flores, o le pongo esto, pero sí no dejamos al Dios nuestra televisión para hacer las cosas de Dios. ¿Tenemos ídolos o no tenemos ídolos? Sí tenemos ídolos, hermanos. Hermano, el problema en Corinto y en el de Corinto no era la fe, no era la palabra, porque la palabra de Dios es santa y pura, Ajá. sin mancha. Ujú. El problema somos nosotros los cristianos que no nos queremos deshacer de nuestras costumbres, de nuestras religiones, de todo lo que se nos rodea en el mundo. Y es lo que la iglesia de Corinto no quería dejar. Ajá. Por eso había todos estos problemas. Y por eso les dice, así ustedes sean sabios, sean ídolos, sean ignorantes, ustedes son pecadores y cuando nosotros somos llamados para Dios, todos somos iguales. Debemos de ser santos, puros y sin mancha. Amén. Pero el problema estaba en la iglesia de Corinto, así como el problema está en las iglesias de hoy en día, que nosotros no queremos desprendernos Sí. del viejo hombre, de las viejas costumbres, de las tradiciones. Eso es el problema, por ejemplo, hay muchos problemas con eso. Sí, Corintios estaba más o menos aquí. Ok. Corintios tenía dos puertos. Tenía un puerto acá y tenía dos puertos aquí. So, aquí llegaba mucha gente extranjera. Mucha gente extranjera. ¿Entiendes? Inclusive teníamos el templo de la prostitución. Entonces, esta ciudad de Corintios estaba de cabeza, hermanos. Había mucha tentación. Y no creo que sea diferente a lo que estamos viviendo ahorita en este mundo. No creo que sea diferente. Entonces, ya estamos viendo el ejemplo de lo que aconteció en Corintios con los hermanos de Corintio. Y esto también puede acontecernos a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos, y cuando voy a hablar de diferentes gentes, voy a hablar de caracteres, pecadores, gentiles, asesinos. Usted sígale la lista. Tenemos de todo. Tenemos de todo, nos llega por todos lados. Y nosotros estamos en medio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Aferrarnos a la palabra de Dios para poder ser más fuertes y poder quitar esas cosas que vienen hacia nosotros. ¿Sí? Ajá. Que estos hermanos querían las costumbres del mundo, las querían agregar a la iglesia. Y es que hacían querían adoptar todas las costumbres. Por eso hay muchos problemas. Hoy en la actualidad, ¿qué hacemos? Queremos que la Biblia se acople a nuestra manera de vivir, lo que nos convenga. Y no debe de ser así. Nosotros tenemos que acoplar a lo que Dios dice y manda en la Biblia. Amén. Así debe ser. Ese es nuestro mejor consejero. Ese es nuestro mejor consejero, la Biblia. Pero si no tenemos noción de ella, o no tenemos si no le ponemos la atención y atendemos otras cosas terrenales, entonces estamos haciendo sacrificios para ellos, pero no estamos haciendo sacrificios para las cosas de Dios. Porque primero viene esto. Y no nomás podemos decir televisión, hermano. Hay muchas otras cosas más terrenales que uno, no, pues no tengo tiempo. No, pues acabo de la iglesia como quiera, el otro domingo voy. Y empieza a poner unas excusas. Y no se dan cuenta, hermano, como estos tenían que haber tenido una debilidad espiritual para no pensar lo correcto. Nosotros tenemos que tener una debilidad espiritual para no pensar lo correcto. Y cuando ponemos a Dios en segundo lugar, entonces somos débiles en la fe. Somos débiles. Porque Él nos ha dado manos llenas. Porque todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y Él nos lo ha dado a nosotros. Él nos lo ha dado. Él nos ha bendecido. Así que nosotros llegamos a este mundo sin nada. Y nos vamos a ir sin nada. Pero si nos llevamos todas las bendiciones que Dios nos da a través de la Biblia, esas sí se van con nosotros. Y todo lo terrenal. ¿Lo que dice? No hagas tesoros en la tierra, porque el orín corrompe. Y eso es lo de la tierra, hermano.
Así que ahí mismo en el capítulo 1, versículo 30 y 31 dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en su presencia, mas por Él, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué es lo que ha sido hecho para Jesucristo? Sabiduría, justificación, santificación, y nos dio la redención. Entonces, cuando hablamos de redención, hablamos del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas nuevas. Y cuando hablamos de las buenas nuevas, hablamos de la muerte, sepultura y resurrección. Que ese acto es el que nos dio la purificación, la santificación, la santidad en total, el acto de la muerte, sepultura y resurrección de Dios, que viene siendo el Evangelio. Sí, hermano. Ajá. Pero nuestro culto racional. En cuanto a la conducta del cristiano, dice que hay un 21, Efesios 2:21, en todo el edificio bien coordinado, va tiempo para hacer un templo santo al Señor, y que nosotros también somos juntamente edificados para mover de Dios. Ándele. Pero este edificio ¿iba a crecer? No iba a crecer. Por las situaciones en que se encontraba, no iba a crecer. Pablo le mortificaba. Él inició esta iglesia. Él doctrinó. ¿Qué nos dice ahí en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 1? Ok. Así que, hermano, cuando fui a vosotros por anunciaros el testimonio de Dios, no fui por excelencia de palabras o de sabidurías. El número 2, hermano. Donde propuse no saber entre vosotros cosas algunas sino Jesucristo y a este crucificado. Ahí está. O sea, él no fue pensando, ¿cómo los atraigo? ¿Cómo los atraigo? Conseguiré unos hombres para que toquen instrumentos y se sientan más alegres. O sea, no fue con ese tipo de sabiduría Pablo abrir la iglesia de Corintios. No iba a empezar de esa manera. Por eso dice ahí en el número 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino qué llevaba él en su mente nada más. Eso. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que traemos en nuestras mentes? ¿A venir a aprender o venir a criticar a los hermanos? Exacto. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos reunidos. La Biblia nos lo dice, que nos reunamos. ¿O no nos dice? Hebreos 10:25. Ahí nos dice que tenemos que reunirnos. Ok, ahí vamos a seguir con la lectura ahí en el capítulo 2, que vimos 2, hasta el 5, por favor, el que pueda leer. El versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿En dónde estaba fundada la sabiduría de estos hombres? En el hombre, aquí, todo esto. En el hombre. ¿Sí? Entonces, cuando se viene a la iglesia y se reúne, hermano, o cuando leemos la Escritura, nosotros estamos obteniendo sabiduría espiritual. Eso es lo que es. Entonces, si nosotros nos decimos, yo soy cristiano, yo soy cristiana, no podemos tener estos problemas en la iglesia.
sino lo que necesitamos hacer es buscar la manera de vernos unos a los otros con ese amor que Dios nos ve a nosotros mismos, para poder hacer la obra de nuestro Señor, hacer la voluntad de Dios. Sí. Podría ser que estos hermanos no estaban en la misma mente con Dios. Bueno, hay un dicho mexicano que dice que, el otro día lo puse al revés, que cuando el gato no está en la casa, ¿o cómo está? Muchas veces necesitamos estarle taladreando la palabra de Dios a los hermanos, hermanas, cuando ellos mismos deben de buscar la manera de taladrear la palabra de Dios en sí misma. Porque no podrán decir, no, pues es que el día del juicio no podremos decir, no, pues es que el hermano Defonso, los hermanos que estaban ahí, pues no me instruyeron bien. ¿Y qué les va a decir Dios el día del juicio? La responsabilidad es individual de cada uno. Venimos aquí a aprender, venimos aquí a preguntarnos unos a los otros, a aprender. Yo aprendo también, porque como humanos podemos equivocar, pero hay muchas mentes que pueden corregirnos y hay que aceptar las correcciones. Cuando uno deja de aceptar las correcciones, deja uno de aprender. Las correcciones, aceptar correcciones es la mejor manera de aprender. ¿Okay? Decía uno, si alguien te dice un chisme de alguien, no te preocupes. Pero cuando 2 o 3 ya lo dicen, entonces preocúpate porque sí es cierto lo que están diciendo de ti. Entonces, hermanos, no llegamos a ese punto. No lleguemos a ese punto. Y eso es lo que pasaba. Yo no sé qué discusiones tenían. Tantas discusiones, tantos problemas que causaban divisiones. Causaban división en la iglesia. Cristo no está dividido. Dios no está dividido. Porque del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Es uno. ¿Ok? So vamos un poquito más adelante, dice, el mensaje, la exhortación, mejor dicho, que Pablo les daba a los de Corintios, hermanos, quizás lo que él estaba viendo y quizás lo que estamos viendo nosotros por la Escritura, como que es una, podemos decir, el otro día lo mencionaron aquí, flojera moral, flojera espiritual, o sea, una debilidad, una cosa que no lo voy a hacer, las cosas bien. Eso es flojera. Somos débiles porque no estudiamos, pero a veces sabemos, pero somos flojos. Somos flojos en hacer las cosas. Entonces viene esa pereza y viene el ahí se va. El ahí se va. No le hace. Pecadito blanco. ¿Cuál pecadito blanco? Yo todavía no vieron en la Biblia que le pongan colores a los pecados. Un pecadito blanco. ¿Dónde está eso? Si lo haya, dígamelo. Porque estaría bueno para usarlo, ¿verdad? Pero no está así la cosa. Bueno, vamos a ver lo de la flojera moral o espiritual. Y estos son los que causan los problemas en las iglesias, hermanos. Vamos a empezar con el capítulo 1, de ahí mismo de Corintios, y versículo 6, el capítulo 6, perdón. Capítulo 6, versículo 9. El que tenga ahí que lea la primera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Ok, 10. ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. Ok. Fíjese, no sabéis. O sea, se imagina si nos preguntan a nosotros, ¿qué no sabes? No sabía que ir a tomar, agarrar la borrachera era pecado. Yo no sabía que hacer una de estas cosas que acaba de mencionar era pecado. Come on. No nos mintamos a nosotros mismos. O no sabéis. ¿Por qué le preguntó eso Pablo a la iglesia? Sabía que ellos sabían y todavía lo estaban haciendo, hermanos. ¿Y qué duro es pecar sabiendo?
Todavía uno al acostarse, uno pide perdón a Dios, porque pues, no sabe uno a veces la vista, el pensamiento, o cosas, o un enojo porque lo agarraron a uno descuidado. Pero uno debe de pedir perdón a Dios constantemente, hermano, porque no sabemos. Necesitamos estar santificados por si Cristo llega ahorita. No debe venir antes de acostarme, porque yo nomás oro al acostarme. Por favor. Por favor, tenemos que orar 24/7. Sí, hermano. Ahí en Efesios 2, Ajá. 2:12, ¿verdad? Nos dice claramente que preocupados de salvación, ¿verdad? Con temor y Temor y temblor, o sea, con mucha reverencia. Preocupado por nosotros, con mucha reverencia. Hay que tener miedo. Porque salvación es como cuando le dan la condena a un preso, ¿no? Que dice, cadena perpetua. Y hasta ahí quedó, perpetua, para siempre. Y estos, si no estamos nosotros listos para esa salvación, tenemos una condena perpetua, hermanos, también. Para siempre. lo que es en Juan, hermano, ¿verdad? Jesús en los apóstoles 5:39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Ahí está. Escudriñadas si queremos un conocimiento, como dice la segunda Pedro 1, ¿verdad? Del 8 para abajo, ¿verdad? Ajá. Bueno, que tenemos que añadir otra fe, ¿verdad? Virtud, conocimiento, una propia paciencia, piedad. Paternal, y amor. Si estas cosas están en vosotros, No nos dejarán. no nos dejarán estar ociosos. No. Dice, ni sin conocimiento. Exacto. ¿Cuánto, verdad? La palabra del Señor. Debemos hacer tiempo. Pero fíjense lo que dice ahí a continuación de lo que acaba de leer la hermana Ocaña ahorita. Dice, fíjese, déjenme repetir los dos versículos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego nos da bastantes nombres de aquellos injustos, adúlteros, idólatras, afeminados. Todo esto nos los da. Y luego dice el versículo 11, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y estos eran algunos. Fíjense todo lo que era. Pero resulta, hermanos, que cuando viene, estamos ya dentro del cuerpo de Cristo, como le está pasando aquí a la iglesia de Corinto, suceden estas cosas. Pues no dice ahí, estos eran algunos de ustedes. En lo que acaban de mencionar, idolatrías, aquí está una, dice, no es rey, dice el versículo 9. Ok, vamos a ver cuáles son conocidas. Idolatría, dice, bueno, como vuelvo a decir, no a las imágenes, pero hay otras cosas que nos arrancan de venir a las cosas de Dios. Y luego dice, ladrones, bueno, podremos considerarnos, robamos el tiempo de Dios, le robamos el tiempo. Cuando Él dice, no dejando de congregarse como algunos los tienen por costumbre, mandamiento, y se lo quitamos. Ok, ¿qué más? Los ávaros, no, pues el hermano Reyes acaba de comer un camionetón ahí, porque yo no tengo dinero, no sé cómo lo voy a comprar, pero no podrá la congregación ayudarme a comprar una troca como la de él. Es avaricia. Es avaricia. Ve cómo existen muchas cosas de estas del primer siglo ahora. ¿Qué más tiene por aquí? ¿Sí? Con la misma boca dice, en Santiago dice que con la misma nos maldicen y los bendicen. Eso no está bien. O frío o caliente, pero no tibio. ¿Ok? Dice ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido santificados. Y por lo cual ya han sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos, con las arras del Espíritu Santo, que esa es la garantía que Dios nos dio en la promesa que nos dijo que Él vendrá por nosotros un día. Y ese es el día del juicio. Pero por lo tanto, debemos mantenernos santificados, santos, agradables a Dios, para que si Él viene ahorita, estemos listos.
Si Él llega mañana, estemos listos. Dice, pero a lo mejor no viene, pero de seguro que vamos a morir físicamente. Y ahí se nos acabó el tiempo. Físicamente vamos a morir. Ya no hubo con que antes de morir quisiera haber leído la Biblia. Antes de morir quisiera haberle pedido perdón a mi hermano o a mi hermana. Antes de morir quisiera, pues hazlo ahorita, porque mañana no es de nosotros. Mañana no es de nosotros. Hazlo ahorita. Hermano Reyes. Sí, bueno, Pablo menciona todos los problemas que tiene la congregación y que hay en todas las congregaciones en todo el mundo. Y luego en el versículo 11 le dice Pablo, y estos ustedes alguna vez fueron. ¿Fueron ustedes alguna vez tuvieron este problema? Todos nosotros tuvimos este problema. Mas ya han sido lavados, mas ya no pueden hacer estas cosas dentro de la iglesia ni en su vida. Exacto. Ya no se puede, ya son lavados. Ok. Ahorita. Fíjese, hermano. Para poder ir con Cristo Jesús el día del juicio, necesitamos estar purificados, lavados. Pero si nos enmugramos, no vamos a poder estar con Él. Entonces, no podemos regresar al viejo hombre. No podemos regresar al viejo hombre. Ok, hermano Arnoldo. Sí, digo, ahí el pueblo de Corintio, ¿verdad? Satanás, porque ahí el apóstol Pablo menciona 10 puntos, ¿verdad? Ajá. Que me imagino que todo el pueblo se había desviado, ¿verdad? Sino que el diablo, Satanás, ¿verdad? Los había abrazado. Porque Sí. son 10 puntos, son bastantes. Imagino que el apóstol Pablo casi a todo Corintio estaba desviado, lejos de la presencia de Dios. Sí. Bueno, esto era lo máximo que existía, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Son 3 cosas que existían demasiado en Corintios. Sí, hermano. Por último, hermano. El mensaje a Sardis, ahí en Apocalipsis 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, que vendrán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y escribiré su nombre delante de mi Padre y delante de ti. Amén. Y ahí está. Entonces, hay que conservar las vestiduras blancas, porque sin las vestiduras blancas no podemos ascender al cielo. Sí, hermano. Una palabra fuerte que dice No es rey. Sí, no rey es el blanco. O sea, nosotros tenemos que tener una visión. La visión del cristiano es lograr la promesa que nos hizo Dios. ¿Y cuál es la promesa? Estar con Él en el cielo. Y quitarnos de todo esto que nos está atacando aquí en el mundo. Donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada. O sea, nomás estaremos glorificando, adorando a nuestro Dios. Es el tesoro más grande que tenemos. Entonces, depende de nosotros, no del predicador. Predicador planta, riega. Dios hace el crecimiento, pero si no existe, me decía uno, oye, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros está dentro de nosotros. Digo, fíjate que no te miro que vayas a las reuniones, no te miro que estés al pendiente de las cosas que están pasando en la iglesia, no te miro de veras estudiando, no te miro. Entonces, ¿cómo va a crecer el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés dice que como lenguas de fuego bajó el Espíritu Santo y entró en los apóstoles para predicar la palabra. Bueno, ese Espíritu Santo es comparado ahora, pues eso fue por decir el tipo y el postipo del Espíritu Santo ahorita en la actualidad es la Escritura. Entonces, para que vaya creciendo el Espíritu Santo en nosotros, necesitamos tener sabiduría. Si no tenemos sabiduría, nunca podemos decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Está como el que nunca viene a la iglesia, que nunca está. Hemos oído algunas anécdotas, bueno, inclusive existen conocidos. Yo le estaba orando a Dios, pero la última vez que te vi hace como 2 años en la iglesia. Ya no te volviste a separar. Es que Dios donde quiera está. Dios donde quiera está, sí.
Y qué bueno que está donde quiera porque te está viendo lo que estás haciendo. Y tú no te das cuidado de que Dios te está viendo. Entonces, si Dios donde quiera está, pero no te va a oír, porque Dios no oye a los pecadores. Y una vez, aunque seas cristiano y tengamos problemas, algo parecido a estas cosas, o simplemente la flojera moral, la flojera espiritual, Dios no está con nosotros. Dios no está con el pecado. Así fueron las últimas palabras de de Cristo Jesús en la cruz. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Él? Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No puede estar el Padre donde estaba el pecado. Y desgraciadamente o buenamente, como ustedes quieran ponerlo, el pecado de que Él tenía era el de nosotros. Ese era el de nosotros. Por eso es que cuando hicimos evangelio, tenemos que poner mucho cuidado, hermanos. Sí, hermana, ya por último. Amén. Entonces, hermano, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Somos idólatras, nos va a pescar y nos va a zarandear. Tengan cuidado, ¿sí, hermano? Uh-huh. Uh-huh. Sí, hermana. Amén. Acordémonos. Exactamente. Sí. Sí. Voy a dar un último versículo, hermano, y ahorita para así cerrar el estudio y luego, si hay posibilidad, pues lo seguimos adelante. Perdón. Miren, quizás esto es lo que piensan los que pecan, quizás esto es lo que piensan los que quiebran los mandamientos de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 6 y vamos a ir en pausa, ¿ok? Vamos a ir en pausas. Cuando el cristiano continúa pecando, ok, ahora, vamos para atrás. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, éramos pecadores. Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Ahora que somos cristianos y seguimos pecando, hagamos de cuenta que estamos crucificando a Cristo otra vez. Que eso sería imposible. Ya no hay una manera de que lo crucifiquemos. Pero figurativamente es lo que estamos, como quien dice, haciendo cada vez que nosotros no aceptamos el mandamiento de Dios. El capítulo 6 y versículo 4, ¿qué nos dice? Porque es posible que los que una vez fueron eliminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 5 y 6 de una vez, hermano. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahí está. Por eso empieza, porque es imposible. Y lo dice, crucificando al Señor, dice, de nuevo para sí mismo. Y eso es lo que hacemos. Si de veras se nos salen las lágrimas cuando vemos todo lo que le hicieron al Señor, que lo escupieron, que la corona de espinas, que le desgarraron su espalda con el látigo y todo eso, hermano. Y todavía nosotros nos portamos de esa manera, que bueno, lo estamos viendo, nos hemos compadecido, pero a la vez no. Porque si seguimos pecando,
Entonces, no, pues eso nomás fue el principio. Eso no fue el principio. Cuando nosotros pecamos, hermanos, estamos volviendo a llevar a Cristo a la misma situación como cuando fue crucificado. Aunque no lo están crucificando, pero estamos haciendo lo mismo, porque eso es lo que hacíamos antes de entregar nuestra vida a Dios. Es lo que hacíamos. Cuando nosotros venimos, es porque Dios nos dio esa bendición, como dice el don, la gracia, un regalo no merecido. No merecíamos, porque éramos pecadores. Y si no lo merecíamos y lo dieron, y seguimos pecando, ¿acaso lo merecemos otra vez? De estar aceptando, crucificando a Cristo cada rato. No. Ok, hermana. Lo que pasa es que lamentablemente hoy en día aquellas personas que entregan su vida a Cristo como Cristo lo hacen con un conocimiento, no lo hacen con la decisión de entregar su vida a Cristo. Ajá. Entonces cuando tú te bautizas con un sentimiento, no estás totalmente seguro de que Cristo murió por ti, y estás completamente decidido a entregarle tu vida a Cristo. Es lo que pasa. Amén. Y eso es lo que debe ser uno, hermano. Entregar la vida a Cristo, porque es lo que hicimos al principio, entregar nuestra vida a Cristo, pues hay que mantener esa promesa. Y como dice, ya fuimos emblanquecidos, ya fuimos purificados, ya fuimos santificados. Entonces, ¿por qué murarnos otra vez? Hermano Víctor, ya para irnos. Sí, ahí en lo que es Pedro 1:16, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad, Señor? Ser santo. De ti Pues- está bien ser santo, porque yo soy santo. Amén. Y vamos a Hebreos 12:14. Ahí está bien claro, seguir la paz y la santidad con todo. Ujú. Sin la cual nadie podrá ver. No nos engañemos, hermanos. O estamos bien con Dios o no estamos. ¿Quién nos puede dar la respuesta? Usted mismo, dése la respuesta. Usted mismo. No yo, no el hermano Víctor, no el hermano Andrew, no, más que usted mismo. ¿Está bien delante de Cristo? ¿Está obedeciendo sus mandamientos? Si es así, hermano, lo felicito, porque nos veremos en el cielo un día. Mientras nos ponemos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. El himno de invitación es para reflexionar, hermanos, si alguien necesita las oraciones, alguien quiere cambiar el estilo de vida que no es agradable a Dios y quiere cambiarlo, pero a veces solo no podemos. Como muchos que todavía no vienen a los pies del Señor, dicen, quiero primero hacerme bueno antes de ir a los pies del Señor. Así los quiere el Señor, enfermos, mugrosos, para Él limpiarnos, Él curarnos las llagas, Él hacernos emblanquecernos. Si alguien necesita las oraciones, como dice el hermano, no es que seamos mejores que ustedes, sino todos juntos, todos en armonía, orando, la oración se hace más fuerte. Así que mientras nos ponemos de pie, vamos a cantar este himno de invitación.